buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sean nuevamente bienvenidos esta es la sexta sesión del seminario denominado Ismos y Fobias, imbricaciones excluyentes de la educación superior, que venimos realizando desde el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Como ya saben, las personas que siempre asisten a este espacio, este seminario se lleva a cabo en el marco de un proyecto de investigación que, bueno, Islady Puerto Díaz, Ameyali Martínez, Anayeli Guadarrama y un servidor, realizamos en la universidad, que explora las relaciones interculturales y las dinámicas interseccionales, entonces atravesadas por los racismos, los clasismos y los sexismos en nuestra universidad, y como parte de las reflexiones que nos permiten aprender y tener más elementos para reflexionar sobre estas problemáticas. Hoy en día tenemos una sesión muy interesante, protagonizada por dos colegas expertas en estos temas, que son justamente Gabriela Iturralde y Cristina Mansferrer. Ellas nos van a hablar del tema, digamos, de la exclusión de personas afrodescendientes en la educación superior. Nos van a ofrecer algunas claves para el análisis de esta problemática. Entonces, digamos que, pues, como anillo al dedo nos queda, ¿verdad? Porque es justamente el tema que nos importa mucho poder comprender, ¿no? Como siempre, me voy a permitir tomarme 5 minutos para presentar a nuestras invitadas, a quienes obviamente continúo agradeciendo por el tiempo que nos dedican, y después les cedo la palabra. Entonces, bueno, Gabriela Iturralde, además de ser una amiga de hace muchos años, pero ella es antropóloga social. Ella trabaja en el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de Lina. También coordina el diplomado virtual Racismo y Xenofobias vistos desde México, que yo tomé hace muy poco y que recomiendo a todo mundo de tomar, porque la verdad es un espacio de formación excelente para trabajar estos temas. Pero bueno, Gaby también es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es docente en la Maestría de Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables en la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia, y también en el Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Investigaciones sobre Afro-Latinoamérica de la Universidad de Harvard. Bueno, sus temas giran obviamente alrededor de los derechos de las poblaciones afrodescendientes, las movilizaciones políticas identitarias, dinámicas de alterización social en nuestras sociedades, los procesos de racialización, luchas antirracistas afrodescendientes y los usos sociales del patrimonio cultural. Bueno, hace muchísimas otras cosas, pero yo prometí ser breve y solamente les voy a señalar algunas de sus publicaciones que en unos segundos también voy a compartir en el chat de este Zoom. Muchas recientes, pero digamos, la que salió en 2024 es este libro Trayectorias de vida de afrodescendientes en la historia de México, publicado por la Secretaría de Cultura, por el INA, en la colección Africanía. Tiene muchas más, pero bueno, estas las voy a compartir en un ratillo
en el chat de este Zoom. Y nuestra otra invitada, que también agradezco infinitamente, es Cristina Mansferrer León. Bueno, ella es investigadora de la Dirección de Etnohistoria de Lina también. Es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por el CIESAS. Compartimos esta maestría, Cristina, orgullosamente CIESAS. Licenciada en Etnohistoria por la ENA y también psicóloga por la UNAM. Ella, bueno, fue galardonada con el premio Francisco Javier Clavijero, los premios INA, en el año de 2010. Y bueno, también tiene varias publicaciones, entre otras. Ella es autora de Muleque, Negritas y Mulatillos, Niñez, Familia y Redes Sociales de los Esclavos de Origen Africano de la Ciudad de México. Es un libro publicado con el INA en 2013. Tiene otro muy interesante, Racismo y Antirracismo Costeño, Memoria, Educación y Niñez de Personas Mixtecas y Afromexicanas, también publicado en el 2023 por el INA. Es autora del cuento infantil y juvenil Las preguntas viajan en autobús, un cuento sobre la afrodescendencia en México, que además, bueno, se acompaña de un juego denominado Lotería Afroamericana, que ha sido, perdonen, publicado por la CONAPRED junto con el INA. Y bueno, también Cristina hace muchísimas otras cosas que ustedes obviamente podrán investigar recurriendo a, bueno, a las redes sociales. Hoy en día nadie aquí escapa de estas situaciones. Entonces la dinámica del seminario va a ser la misma. Gaby y Chris van a tomar el tiempo que ellas consideren para presentarnos sus reflexiones y nosotros vamos a estar haciendo preguntas vía el chat. Ya saben todas y todos que el chat está aquí abajito en la parte de abajo de la pantalla, dice literalmente chat, y ellas al final de la presentación las van a retomar, las van a desarrollar en una reflexión conclusiva. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Veo que poco a poco llegan amigas, amigos, colegas que siempre nos honran con su presencia. Y entonces ya, damos el inicio a su presentación no sin antes de nuevo agradecer su distinguida presencia en este espacio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, querido Estefano, por la invitación que compartimos con Cristina, ¿no? A un espacio que creo que es muy interesante. Queremos agradecerles también no solo a Estefano, que fue el contacto directo, sino a todas las otras colegas que organizan este seminario y que forman parte de este proyecto. Les decía al principio que ha sido un reto para nosotros, ha sido un ejercicio muy interesante poder preparar algo para participar en el seminario del que nos han hecho partícipes. Y ha sido un reto porque Estefano es muy generoso al decir que somos expertas, Cristina más que yo en temas de educación, pero trabajando desde otras perspectivas, pero este ejercicio nos ha permitido, como decíamos hace un rato, antes de abrir la sesión por completo, sistematizar algunas cosas y plantearnos preguntas, plantearnos algunos temas de reflexión. Entonces, lo que hoy les vamos a compartir está más bien en clave reflexiva, ¿no? En clave de plantearnos preguntas, plantearnos algunos temas que creemos que son significativos y que nos pueden ayudar a comprender justamente estos procesos de inclusión y exclusión de las personas afrodescendientes, afromexicanas en la educación superior. Yo cuando conversábamos con Cristina hace algún tiempo que empezábamos en este proceso, le decía que yo acababa de revisar una propuesta de tesis de un estudiante
que uno de sus argumentos era que en México no hay élites afrodescendientes educadas, ¿no? Entonces, es una pequeña anécdota que me hacía pensar en una serie de estereotipos que a veces tenemos sobre cómo están conformados estos sectores en la sociedad, ¿no? Hay una idea bastante generalizada, es decir, no hay profesionistas afromexicanos, no hay intelectuales, y este joven decía, a diferencia de lo que pasa en Colombia, por ejemplo, en donde hay élites de personas, de intelectuales negros, en México no pasa esto. Entonces, creo que este es un buen punto de partida, una pregunta, diríamos, una inquietud que nos ha conducido un poco a preparar este trabajo y a ofrecerles esta reflexión, que como ven, titulamos Inclusión, Exclusión de Personas Afrodescendientes en la Educación Superior y partíamos un poco de proponer algunas claves y algunas problematizaciones en estos procesos que enfrentaríamos nosotros, al hacer investigación sobre el tema y también, pienso yo, a cómo evaluamos y muchas veces incluso juzgamos ciertas realidades. La siguiente, Cris, por favor. Ahí nos propusimos unas 4 preguntas de partida. Siempre son más las preguntas, ¿no? Siempre son más preguntas que las respuestas que podemos tener, pero nos planteamos estas 4 preguntas. Como pueden ver en la diapositiva, nos preguntábamos si las personas afrodescendientes en México acceden a la educación superior, qué tanto, en dónde y a qué universidades, por ejemplo, ¿no? Esa es una pregunta que habría que resolver. ¿Cuáles son las expresiones de inclusión y cuáles las expresiones de la exclusión que enfrentan las y los jóvenes afrodescendientes en la educación superior, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresan estas inclusiones o exclusiones? O asimismo, pensar un poco en qué factores favorecen la inclusión o por el contrario, promueven o potencian las formas de exclusión de la educación superior. Y un tema que nos parecía que es central, que desde una cierta perspectiva es central para comprender eso, es una tensa relación o podríamos decir, una dialéctica, pero una tensa relación entre los procesos de autoadscripción afrodescendiente y la educación superior en México, ¿no? Es decir, ahí creo que ahí fuimos encontrando un poco uno de los asuntos que son como, digamos, medulares para que nos ahí pueden ayudar a comprender estos procesos de inclusión y de exclusión. Les decíamos que habíamos preparado, digamos, como una manera de introducir un poco nuestra reflexión, las dos, Cristina y yo somos antropólogas, entonces las dos trabajamos mucho reflexionando sobre la documentación de casos etnográficos y hemos revisado el propio material que tenemos, la propia información que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo, que ahora podemos ir sistematizando y preparamos dos casos, ¿no? Dos ejemplitos de inicio para que ustedes los vean y que nos plantean algunos de los temas sobre los que estamos reflexionando. Creo que a la siguiente, Cris, ya tú, el caso que te toca. Sí, 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 sí. Bueno, primero gracias por la invitación, porque no había todavía hablado yo, entonces no había agradecido formalmente. Entonces, pues sí, muchas gracias, porque efectivamente nos hicieron, pues justo como pensar un montón de cosas que estaban ahí, que habíamos visto, y que a lo mejor no habíamos tal cual, ¿no? Incorporado a nuestros análisis y perspectivas y dudas y preguntas y demás. Entonces, justo esto que les presento aquí ahora, que les voy a presentar muy rápidamente, es una entrevista que en realidad es de lo más reciente, digamos, que estoy trabajando apenas, y pues preguntando, estoy pues trabajando ahora con mujeres en la Ciudad de México, afromexicanas y no afromexicanas, ¿no? O sea, como en general, preguntando sobre sus trayectorias. Y esta partecita de su testimonio justo me llamó mucho la atención porque ella me iba contando cómo desde la primaria le iban señalando o la iban señalando como negra.
y pues ella lo vivía de distintas maneras, obviamente, de una manera pues difícil, ¿no? Pero aquí estaba ella en una escuela, en una preparatoria privada y era el momento de elegir ya la carrera, ¿no? De entrar o no a la universidad y a cuál licenciatura, a cuál carrera. Entonces justo ella relata que en una preparatoria privada, una de sus maestras de la prepa le preguntó, ¿no? Se estaban platicando y ella le dijo, pues yo quiero entrar al ITAM. Y entonces la maestra recuerda que le dijo, no te vayas a ir al ITAM, tú vas a sufrir muchísimo ahí. Me dijo, no hay manera de que tú seas aceptada en un mundo como ese. Y al respecto ella misma reflexiona. Yo me acuerdo que esa vez no fue como doloroso, porque ella recuerda las otras veces que la señalaban o que le mencionaban este tipo de cosas, pues como de manera dolorosa, ¿no? Aquí dice, yo me acuerdo que esta vez no fue como doloroso, más bien fue como, ¿por qué hay unos donde no? ¿Por qué? ¿Por qué hay lugares donde yo no podría entrar? Y claro, para mí el ITAM fue una experiencia, en realidad no fue una experiencia dolorosa. Yo el ITAM no lo viví ni con exclusión ni con dolor, porque la generación en la que yo entré fue la generación de la huelga. O sea, mi generación es la generación de la huelga. Y aquí, en este pequeño fragmentito, hay como muchos elementos, ¿no? Por un lado, pues el racismo que ya había vivido toda su trayectoria escolar prácticamente, en este caso es lo mismo, o sea, señalarle un lugar donde sí o donde no por ser considerada negra, pero a final de cuentas, ella también en su mismo relato lo relaciona, o sea, también con el clasismo, porque ella dice, para mí no fue un espacio de exclusión el ITAM en el cual sí pudo ingresar, o sea, sí se animó pues a ingresar, esto quiero decir, pero ella lo explica incluso por ser la generación de la huelga, porque obviamente, bueno, no sé si todos recordamos la huelga, pero en la huelga de la UNAM, pues lo que se dio es que mucha gente que hubiera querido, hubiera preferido incluso ingresar a la UNAM, pues al estar en huelga, buscó otras alternativas y en este caso eso hizo que esa generación del ITAM, que es esta universidad, pues Privada. bastante cara, ¿no? O sea, de élite económica, digamos, pues justamente fuera mucho más diversa, ¿no? Y esa diversidad es la que también le permitió, digamos, no vivir exclusión allí, ¿no? Pero ahí también está la duda de la autoadscripción, porque ella en realidad no se reconoce, no se autoadscribe como una mujer afromexicana o afrodescendiente, por distintas cuestiones relacionadas con su vida, específicamente que ella pues no es originaria de alguna comunidad o de algún pueblo, así sean de la Ciudad de México, pero que se reconozca de este modo, ¿no? Entonces, eso hace que pues digamos ella no tenga necesariamente ese punto pues de autoadscripción y que a pesar de eso, digamos que la heteroadscripción sí es, ¿no? O sea, ella es señalada de esa manera, aunque ella a sí misma pues como sabe y conoce su propia historia, pues no lo haga así, no se reconozca de esa manera. Entonces, en este pequeño ejemplito, digamos que es muy evidente cómo se relaciona el clasismo con el racismo, las exclusiones, y el hecho de que allí ella tomó una decisión que fue sí ingresar al ITAM, ¿no? Ella podría haber dicho, pues mejor no ingreso porque pues sí, efectivamente puede ser que me excluyan, etcétera, y entonces esa lo hubiera llevado a otra trayectoria, ¿no? Este señalamiento. Ella decidió sí entrar y bueno, se animó y tuvo esta experiencia positiva, afortunadamente. Y este siguiente ejemplo, Sí, Gabriela. tenemos otro ejemplo, que lo recuperé yo hace, creo que unos 4 años más o menos, trabajando sobre otro tema, pero al pedir, al recuperar narrativas de trayectorias de personas que se encuentran, este caso es una joven que hoy se reconoce afromexicana, que estaba por egresar, que estaba en el proceso de formación de elaboración de su tesis y a punto de egresar de Sociología de la UNAM, estábamos platicando justamente sobre su proceso de autoadscripción, y esto es interesante porque en muchas trayectorias de personas que han llegado a la universidad, tenemos varias compañeras, compañeros de las organizaciones afromexicanas que al llegar a la educación superior pasan por unos procesos justamente de
de autoadscripción. Elegimos este porque creo que nos muestra algunas cosas, ¿no? Al preguntarle sobre el, en este proceso de reconocimiento y autoadscripción, ella afirma, ¿no? Dice, pues es interesante porque justo cuando yo empecé, se refiere a estudiar el tema para su tesis, que es sobre identidades afrodescendientes en Yanga. Dije, bueno, creo que sí soy afro. Ella es de una familia de la Ciudad de México, sus padres son de la Ciudad de México, pero de familias que vienen de otros estados, de Michoacán, de Veracruz, y en donde ahí está la presencia de la marcación corporal, del color de la piel, de que en la cotidianidad se nombren como negros o negras, pero no había habido un proceso de reconocimiento identitario, de autoadscripción identitaria, ¿no? Dice ella, dije, bueno, creo que yo sí soy afro. Y después vuelve a contar otra anécdota justo ahí, dice, también cuando empecé en esta cosa de si soy, no soy, alrededor de hacer la tesis, de hecho, empezando a hacer la tesis, una profesora en un curso que tenía, con la que ella estaba trabajando, le dijo, ah, tú eres afro. Y ella dice, ella me cuenta, ¿no? Es que ella es colombiana y la apela y le dice, bueno, tú eres afro, y después vuelve a contar más adelante en el testimonio, vuelve a contar que volvió a ver a la maestra y le dije, pues sí, ahora sí, ¿no? Porque ahí le contesta, pues creo que no, o sea, no sé, creo que no. Y después me vuelve a contar otra cosa porque me estaba platicando sobre uno de los, una circunstancia que pasan con frecuencia las personas afromexicanas, que es que les pregunten de dónde son. Y esta persona en particular me contaba que le hablan en inglés, que sale a pasear y le hablan en inglés. Y ella me dice, todo el tiempo me preguntan de dónde soy. De hecho, hasta en la universidad todavía me llegó a tocar, ¿no? Y esto me parece muy relevante, dice, todavía me llegó a tocar, como esperando un poco que en la universidad hubiera sido distinto, ¿no? Que no le pasara eso en la universidad. Estábamos en sociología de la migración y esto también es relevante, ¿no? Era la clase de sociología de la migración, ella tomaba apuntes y la profesora me pregunta, ¿tú de dónde eres? Y ella dice, yo, de acá, de la Ciudad de México. Y la profesora la cuestiona y le dice, ¿estás segura? Y la chava, yo, pues sí, eso dice mi acta de nacimiento. Y la profesora le repite, ¿y tus papás de dónde son? Y ella le contesta, de acá, también de la Ciudad de México. Y la profesora le dice, pues es que hay personas que no son de acá y tienen las mismas características que tú. Y ella se queda sorprendida, ¿no? Y este es un tema que pone en el centro justamente esto de lo que hablábamos, estas tensiones entre los estereotipos que tenemos, los procesos de autoadscripción o no, ¿no? Y eso creo que está muy presente en distintas trayectorias que conocemos, como les decía hace un ratito, llegar a la universidad y que la confrontación o con la información, como le pasa a esta compañera, que al estar estudiando sobre Yanga empieza un proceso de autoadscripción, pero también estos señalamientos que racializan, ¿no? La profesora le dice, le marca, como en el caso que presenta Cristina, señala, ¿no? La obliga un poco, le empuja. Las dos profesoras le empujan, la una desde un lugar quizás como para favorecer una autoadscripción y la otra desde un marcaje de afuera, de una heteroadscripción sin pensarlo y más bien racializado, ¿no? Pensando en cómo racializar esta cuestión. Es decir, las personas que son como tú no son de aquí, ¿no? Y ese también son unas formas de exclusión. Habíamos elegido estos dos casos porque nos gusta justamente este contraste de personas que llegan a la educación superior, que están en ese proceso, que tienen sus trayectorias educativas y viven estas exclusiones, ¿no? Y exclusiones que son a lo mejor sumamente sutiles, porque no es que se quedan afuera de la escuela, pero están en la escuela y viven, tienen que lidiar con estas tensiones, estos diálogos y estas imposiciones, ¿no? Respecto de quiénes son, si son o no son, cuándo se es, cuándo no se es una persona negra, afromexicana o afrodescendiente. Sí, y en este caso también queda clarísimo la extranjerización, ¿no? De Sí, esta población. sí.
Bueno, entonces con estos dos puntos de partida nos hemos planteado aportar algunos elementos de información y reflexión para problematizar los procesos de inclusión y de exclusión de las personas afromexicanas y afrodescendientes en educación superior en México. Para ello nos planteamos un itinerario, que ya hicimos nuestra parte de de la introducción, y tenemos 4 puntos más o menos sobre los que nos vamos a desarrollar, ¿no? La primera es, ¿qué se ha estudiado sobre las personas afrodescendientes en la educación superior en México? Es una suerte de estado de la cuestión, porque hay que decir que es un tema que se está trabajando, me da la impresión, pero que tampoco se ha trabajado demasiado, a diferencia puede ser, por ejemplo, de las trayectorias de las personas indígenas en la educación superior. Creo que es un tema que es incipiente, pues que está en proceso, pero hicimos una pequeña, breve revisión de los materiales que hay, ¿no? De los trabajos que hay y de las reflexiones que hay. Un segundo punto que nos interesó y que nos parecía revelador tiene que ver con los datos censales. ¿Qué nos dicen los datos censales con los que contamos? ¿Cómo, qué diferencias hay en cuanto a las cifras que nos indican analfabetismo, niveles de escolaridad y acceso a la educación superior al nivel nacional, al nivel estatal y al nivel municipal? Porque aquí ya les adelantamos una clave, nos parece central pensar en escalas, ¿no? Pensar en distintas escalas analíticas y en estos términos en las escalas incluso de los datos, ¿no? Un tercer punto que vamos a desarrollar brevemente tiene que ver con lo que encontramos que pueden ser ejemplos de estas formas de inclusión y de exclusión, o sea, cómo encontramos nosotros que se expresan tanto estas formas de inclusión como estas exclusiones en educación superior, y finalmente solo proponer unas pequeñas claves y problematizaciones sobre ese tema. Bueno, de antecedente, queríamos recuperar un poco, digo, esto vamos brevemente porque aquí todas y todos sabemos cómo el peso que tiene y el valor que tiene, ¿no? En la educación en el marco, en el contexto del ejercicio de los derechos, ¿no? Al ser un derecho llave que abre puertas, como está muy bien puesta en esa lámina, abre múltiples puertas, ¿no? Sí, porque abre la puerta de otros derechos, exactamente, ¿no? O cierra puertas, la ausencia de cierra esas otras puertas. Y aquí solamente recuperábamos muy rápidamente los aportes que ya escuchamos en este mismo seminario de Daniel Mato, que es, como ustedes muy bien saben, es donde se ha trabajado de manera muy consistente este tema, ¿no? Sobre la inclusión y sobre todo las exclusiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Recordamos muy rápidamente qué pasa, qué dice Mato, qué pasa en este nivel educativo, con el racismo, ¿no? ¿Qué pasa con el racismo en este nivel educativo? Es decir, crea problemas de acceso, de, de la dificultad de tener una trayectoria exitosa y de poder graduarse. y de poder graduarse, el éxito terminal, ¿no? De Sí. las personas afrodescendientes. Afecta también a la calidad de la educación, y eso también nos parecía muy relevante, ¿no? Que puede medirse de distintas maneras, pero vamos a ponerles unos ejemplos. También incide en el papel de estas instituciones como formadoras de la opinión pública, y esto es muy relevante, ¿no? La ausencia de contenidos debido justamente a la exclusión, por ejemplo, en el caso de México, de las poblaciones afrodescendientes, ha tenido un peso importante en la opinión pública, tiene consecuencias para la investigación en todos los niveles, ¿no? Y también tiene con estas otras consecuencias, ¿no? Cómo las instituciones de educación superior forman profesionales que ocupan lugares de toma de decisión y de formación de opinión pública. Entonces, también podemos ver ausencias ahí, ¿no? Estas exclusiones se reflejan en ausencias. Ahí hay una explicación, pues, un poco de los distintos ámbitos que podríamos decir son significativos y tienen un peso cuando el racismo está presente en este nivel de educación. Sí,
Exactamente. Y bueno, aquí vamos a ir, es un estado de la cuestión que, bueno, claro que es breve porque pues no es el objetivo, digamos, central de la presentación, pero sí que nos parecía muy importante pues mencionar por lo menos algunos de los trabajos que se han realizado sobre las personas afrodescendientes en la educación superior en México, pensando en qué estudios se han realizado y quiénes lo han realizado. Entonces, algunos de los trabajos que nos parecen muy importantes son los trabajos de Cecilia Nava, Gabriela Sarni y Saúl Velasco, que tienen diversas publicaciones. En particular, Cecilia Navia tiene también algunas ponencias que aunque no las hemos encontrado, digamos, ya publicadas, pero sí han sido presentadas, ¿no? Y que son también importantes. Han trabajado con grupos focales, con estudiantes de licenciatura y de posgrados de la UPN, y bueno, han identificado también casos, experiencias de racismo, ¿no? Que creemos que también son importantes. También está la tesis de doctorado de Juan Carlos Gómez, que trabajó al respecto del racismo y la educación superior vinculado con la migración de jóvenes indígenas y afrodescendientes en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Específicamente en una universidad pública, y realizó, además de trabajo de campo, entrevistas, etnografía digital, porque pues se atravesó la pandemia. Él lo que encuentra, que también nos parecía significativo, es, digamos, el peso de estas experiencias de discriminación o de racismo o de desigualdad en la elección de la carrera. También en términos de dificultades económicas que se enfrentan y la necesidad de trabajar para poder estudiar, que era algo como general, digamos, que encontró él en muchos de los casos. También experiencias de racismo bueno, y también el impacto, digamos, del racismo en los contenidos escolares, ¿no? O sea, en el currículo, en los contenidos escolares. En cuanto a las experiencias de racismo, pues estaban relacionadas con un trato diferenciado por parte de profesores, también de comentarios, ¿no? Por parte de compañeros y también de docentes. Creo que el caso que me mencionó Gabriela antes, pues también nos da la pauta de este tipo de comentarios que puede haber, ¿no? Y también algo que él subraya mucho es la cuestión de la hipersexualización, que creo que ya hasta nos tocó hace rato, ¿no? O sea, es un problema común. Sí, es que creo que sí, o sea, está muy, muy relacionado, creo. Pero bueno, es como, hago un paréntesis, estábamos una vez, Gabriela también estábamos presentando el decálogo para los derechos de las personas afrodescendientes en México para ser incluidos en la Constitución de la Ciudad de México. Estábamos en un evento, estaban dos compañeras afromexicanas exponiendo, no recuerdo quién más estaba, también de la organización. Y pues todo muy tranquilo y se para al fondo una señora a gritarle, a insultar, horrible, ¿no? Entonces, pues fue horrible, pero al mismo tiempo fue como, o sea, tan evidente la necesidad de justamente, pues, defender esos derechos, ¿no? Pero bueno, y luego está también este otro trabajo de Itza Varela y Berta Pech, que trabajaron a partir de algunos datos de la encuesta de 2015, del censo de 2020 relacionado con educación, y también presentaron algunos casos también de racismo en la educación superior. También otras autoras que han trabajado pues ya en varios capítulos y artículos son Alejandra Ramírez, ¿no? Alejandra Ramírez con Maritza Urteaga en uno de ellos, en otro con Belém Quesada, en otros Alejandra Ramírez también, digamos, sola, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, están estos dos trabajos, uno se titula Gestionando el Deseo, Aspiraciones de estudios superiores en jóvenes afromexicanos de la Costa Chica, y ahí pues se centran en uno de los municipios con mayor población, con mayor concentración de población afromexicana, y muestran pues las dificultades, digamos, para acceder a la educación superior, así como experiencias de racismo y de bullying racista a lo largo de su trayectoria escolar, desde pequeños, digamos, y cómo esto va incidiendo también en el nivel superior, y muestran algunos casos también de dificultades económicas, de pobreza, de marginación, de rezago escolar que pues van, digamos, arrastrándose hacia la educación superior también. El otro trabajo, el de 2024, que se titula Etnicidad y afrodescendencia entre los estudiantes de antropología en México,
Es un estudio que hacen más bien cuantitativo, digamos, con más de 700 encuestas a estudiantes de antropología. Y ahí es interesante porque pues justamente identifican autoadscripción a algún pueblo originario y también en particular como afrodescendientes. Lo que encuentran es que entre el 3, bueno, el 3.2 o el 3.8 de los estudiantes de antropología se reconoce como afrodescendiente, afromexicano o negro, ¿no? Estos porcentajes dependen de si se incluyen a los que no respondieron o si se toma únicamente a los que sí respondieron, ¿no? O sea, dependiendo de eso, obviamente aumenta el porcentaje. También hay un mayor porcentaje entre los hombres que entre las mujeres, aunque en ese caso puede deberse a que pues la muestra es, insisto, como de 705, entonces pues claro que ahí puede más bien deberse un poco a eso, ¿no? Y también es interesante que los estudiantes sobre todo prefieren el término afrodescendiente y en segundo lugar afromexicano o afromexicana, más que otros términos, ¿no? Claro que también consideran otros términos, ¿no? Ahí incluyen varios, como 7 términos diferentes, pero digamos que estos son los dos principales y también explican su autoadscripción a partir de sus antepasados, ¿no? Más que otros criterios, aunque también incluyen ahí las estadísticas de cada uno de los criterios. Aquí ellas señalan que pues es, digamos, importante aumentar el ingreso de personas afrodescendientes al nivel superior, ¿no? Y bueno, por supuesto lo compartimos, ¿no? Compartimos esta observación. Sin embargo, también es interesante que la autoadscripción es casi el doble que el nivel nacional, ¿no? O sea, el nivel nacional en general es de 2% y aquí es un 3.2, 3.8%, ¿no? O sea, sí es un porcentaje mayor, claro, puede deberse a miles de cosas, la muestra, en fin. Pero creo que también puede deberse al tipo de carrera que es, ¿no? La antropología constantemente nos está haciendo reflexionar sobre nosotros mismos en términos de nuestros sentidos múltiples de pertenencia, ¿no? Y bueno, otro trabajo es el de Leticia Palma, la voz de estudiantes afro dentro de espacios universitarios ante el estigma. Ella trabajó con entrevistas a 6 estudiantes afrodescendientes en el nivel superior y 16 estudiantes no afrodescendientes e identificó también experiencias de racismo. Insisto, hay más trabajos, pero quisimos poner estos ejemplos para, pues, poner, digamos, algunos que considerábamos importantes, no que los otros no lo sean, y poder avanzar hacia esta otra pregunta que es ¿quiénes llegaron a las escuelas? ¿No? Entonces aquí vamos a presentar algunas estadísticas de analfabetismo, escolaridad e inasistencia escolar, centrándonos en la encuesta intercensal de 2015, en el censo 2020 y ahorita explicando también un poco más sobre lo que les vamos a mostrar. Conforme les vayamos mostrando ahí, les vamos diciendo. Sí. Este es sobre analfabetismo. Aquí pues muestra que efectivamente los afrodescendientes tienen un mayor analfabetismo que en comparación con el nivel nacional, pero algo que también se encuesta es que esto aumenta mucho más con la edad, ¿no? O sea, digamos que las generaciones que ahora tienen más de 65, pues tenían un problema mucho mayor de analfabetismo en general y en particular las personas afrodescendientes. Este porcentaje que era de 6.9 después se puede desglosar también cuando se identifican los municipios con 10% y más de población afrodescendiente. Este es un ejercicio que hizo el propio INEGI en vinculación con CONAPRED, con la CNDH, y ellos muestran cómo los municipios que tienen mayor concentración de población afrodescendiente, pues digamos que el analfabetismo es prácticamente el triple en comparación con el nivel nacional y también, digamos, mayor que el nivel nacional de afrodescendientes, ¿no? Esto también estas diferencias también se ven reflejadas en el grado promedio de escolaridad, en el cual, digamos que a nivel nacional no había tampoco tanta diferencia, aunque sí había, pero en los municipios seleccionados, pues este problema de menor nivel de escolaridad se ve más marcado. Y bueno, y algo importante decir es que lo de la escolaridad, pues, es la diferencia entre tener secundaria y no tenerla, ¿no?
Entonces, en ese momento era así. Después en el censo 2020, que como saben es un ejercicio muy diferente, ¿no? Porque ya fue un censo, ya no fue una encuesta, sino que fue el censo y allí pues se identifican también algunos elementos de la tasa de analfabetismo en la que se observa también un nivel más alto de analfabetismo, no demasiado alto, pero sí, o sea, no es tan marcada la diferencia, pero sí que se ve de todas formas la diferencia. Además de esto, también está la escolaridad y aquí, esta es la de 2015 y ahorita vamos a ver la de 2020 para poder comparar, ¿no? También es interesante que entre la encuesta y el censo hay cifras, Variación. digamos, o porcentajes diferentes, ¿no? O sea, pareciera que en esos 5 años, digamos que sí hubo una mejora o también puede tener que ver con el hecho de que es un instrumento diferente, ¿no? La encuesta al censo. Aquí el grado promedio de escolaridad de los afrodescendientes es incluso ligeramente superior al del nivel nacional, ¿no? Entonces esto ha generado también dudas, preguntas, cuestionamientos, críticas, debates sobre por qué, ¿no? O sea, por qué si cualquier persona, digamos, que vaya a las comunidades con mayor población afromexicana puede darse cuenta de que la escolaridad es menor, pues por qué a nivel nacional estos parámetros nos dan otro tipo de cifras, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de explicar por qué. Bueno, están también los niveles de asistencia escolar, en el cual también vemos que hay sobre todo un problema de asistencia escolar, sobre todo a partir del nivel medio superior, ¿no? Bueno, y superior. Estas son las cifras del censo. Censo. Y luego entonces, pues se movió un poquito, pero bueno, justo nos hacemos, digamos, estas preguntas ya hacia la educación superior. No sé, Gabriela, si quieres Sí, explicar dónde sacamos sí, esta parte. Ujú. sí, bueno, decirles que los datos sobre los que reflexionamos, con los que tenemos los trabajos, una colega nuestra, demógrafa, Joana Navarrete, ¿no? Que ahí están referidos. Y al leer las tablas en las que se procesan estos datos, encontramos que hay datos que son, digamos, como singulares, ¿no? Que llaman la atención. A nivel nacional, por ejemplo, la diferencia de años de escolaridad, como lo dijo Cristina, se presenta en las mujeres mayores de 65 años. Digo, eso no es una novedad, ¿no? Y eso es algo bastante semejante en todos los casos. Igualmente, tanto hombres como mujeres parecen tener porcentajes muy similares y este es un dato muy relevante o incluso un poco mayores en cuanto al acceso a la educación superior en comparación con las personas afrodescendientes. Y esto es uno de los temas por los que incluso ha sido como cuestionado el resultado del censo, porque parecería que las personas afrodescendientes están en mejores condiciones que las otras personas, o igual que el promedio nacional, o mejor que que el promedio nacional, cuando, como decíamos hace un rato, basta darse una vuelta por las comunidades, por ejemplo, o en los lugares que no son la Ciudad de México y darse cuenta pues que las cifras cambian, que la realidad está de otra manera, ¿no? Y lo mismo pasa en las entidades con mayor porcentaje de población alto, en las poblaciones, digo, en las entidades que tienen un mayor porcentaje de población afrodescendiente. ¿Qué nos explica? Digo, esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Por una parte, dicen los expertos en, en estadística, explican que al ser el universo de afromexicanos, de personas que se reconocen afromexicanas, tan pequeñito, en escala nacional la cifra se jala y se homologa, digamos, ¿no? Y se hace parecida. Por eso es que nosotros decíamos que era muy importante la escala de análisis. Una cosa es analizar, por ejemplo, en la Ciudad de México o en general el promedio nacional y otra a nivel estatal o a nivel, sobre todo, municipal. También otro dato que es relevante y que parecería que hubiera sido motivo de este jalado de la cifra, pero también nos es revelador, es el que tiene que ver con población afrodescendiente extranjera, ¿no? Si es la siguiente, no,
Cristina, la encuesta ofrece, el censo ofrece esta información y también parecería que los afromexicanos, versus mexicanos no afro y afroestadounidenses y estadounidenses no afro, etcétera, alcanza a parecer que tienen un poco más de niveles, de porcentajes de acceso a la educación superior. Pero la educación superior entre afrodescendientes de Sudamérica, África y otros países es menor si se compara con las personas no afro de sus mismos países o regiones, ¿no? O sea, entonces vamos a ver que hay un fenómeno muy, por llamarlo de una manera simple, curioso con los datos que nos ofrece el censo. Desde esta perspectiva muy general y muy amplia, el censo nos indicaría que no enfrentamos propiamente procesos fuertes de exclusión. Sin embargo, como decíamos, esto cambia si bajamos la escala. Sí, sí, ahí tiene que ver que nada más es rapidísimo que bueno, Joana lo que hizo fue también analizar afrodescendientes y no afrodescendientes por país o por región, ¿no? Entonces por eso están estas cifras así como desglosadas y como pues estas diferencias se encuentran incluso dependiendo del lugar de El nacimiento. origen. Uh-huh. Pero en el caso de los afromexicanos, digamos, en general, hay porcentajes iguales o un poco mayores que entre afromexicanos, no, afromexicanos versus mexicanos no afro, ¿no? Bueno, eh, entonces nos surgía con Gabriela la pregunta, ¿no? De en qué nivel espacial de análisis los datos censales muestran la exclusión de los afrodescendientes de la educación superior en México. O sea, digamos que ya vimos que en el nivel nacional no se aprecian las diferencias. Ya vimos que el lugar de nacimiento de los afrodescendientes tampoco permite visualizar la exclusión, ¿no? O sea, el solo hecho de haber nacido en México o en el extranjero, siendo afrodescendiente, no permite visualizar esa exclusión. Otro aspecto que analizó Joana tiene que ver con el género. Entonces, el género de las personas jóvenes a nivel nacional tampoco explica o muestra las diferencias, ¿no? Digo las personas jóvenes porque ya veíamos que los de 65 y más, las personas de 65 y más, sí tienen esta mayor diferencia relacionada con el género. Y entonces el cuarto punto es que solo el análisis por entidad y por municipio permite visualizar las problemáticas que se corroboran inmediatamente de manera cotidiana o etnográfica. Esto se relaciona justo con, bueno, queríamos ponerles este mapa porque decíamos con Gabriela, pues es que en realidad a lo mejor no todos tienen presente las regiones y las entidades donde hay una mayor concentración de población que se autorreconoce como afromexicana, afrodescendiente o negra. Entonces aquí vemos en verde, ¿no? Que vemos que en la costa chica de Guerrero de Oaxaca, pero también en Veracruz, hay una mayor concentración de población que se reconoce de este modo, así como en la Ciudad de México. Este mapa ya no es por porcentaje, sino por cantidad. Y esta diferencia es importante porque un aspecto, por supuesto, muy significativo, muy relevante, es qué porcentaje del municipio se reconoce como afro en comparación con el propio municipio. Pero esta gráfica también es importante porque tiene que ver con la cantidad, ¿no? Con las miles de personas que se reconocen de ese modo. Por eso el Estado de México o la Ciudad de México, que en porcentaje no es tan alto, en cantidad sí lo es, ¿no? Y eso también es muy significativo recordar que los lugares con mayor cantidad de personas que se reconocen de este modo son Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México en ese orden, ¿no? Bueno, y también decir que en todo el país hay personas que se reconocen como afrodescendientes, ¿no? Bueno, a nivel estatal, encontramos que en Oaxaca hay un menor acceso a la educación superior en comparación con el nivel nacional, pero el ingreso de las personas afromexicanas de Oaxaca es mayor
que las personas no afro de Oaxaca. Es decir, si solo consideramos Oaxaca, vamos a darnos cuenta, vamos a pensar, ¿no? Que las personas afro de Oaxaca estudian más que los no afro de Oaxaca. Pero si lo comparamos con el nivel nacional no afro, entonces estudian en un nivel menor, ¿no? Y esto tanto hombres como mujeres, en general, en todos. En Guerrero encontramos lo mismo, tienen un menor acceso a la educación superior en comparación con el nivel nacional, pero es mayor que el nivel estatal no afro, ¿no? Entonces, nuevamente, afro-guerrerenses, en comparación con guerrerenses no afro, pues tienen un nivel, un porcentaje, mayor, pero es menor que el nacional. Y en el Estado de México está así como en negritas porque pasa algo diferente, ¿no? Más complejo, por decirlo así. Es que hay un mayor acceso a la educación superior en comparación con el nivel nacional y con la población no afro de la entidad, pero es menor que la población afro nacional. Entonces, es así como, pues, curioso, ¿no? Y bueno, luego encontramos la clave, digamos, en el nivel estatal, que es Veracruz y la Ciudad de México. En Veracruz y en la Ciudad de México hay un mayor acceso a la educación superior en comparación con el nivel nacional afro, con el nivel nacional no afro y con el nivel estatal no afro. Y esto no en todos los municipios, en particular en aquellos urbanos y con suficiente infraestructura. Y algo similar pasa en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México hay que decir que tiene universidades pues casi que por todos lados, ¿no? Pero bueno, también hay un mayor acceso a la educación superior en comparación con el nivel nacional afro, con el nivel nacional no afro y con el nivel de la entidad, o sea, de la propia Ciudad de México no afro, excepto para el caso de las mujeres en Iztapalapa, Milpalta y Xochimilco. Y aquí sí es interesante porque en todos los casos era hombres y mujeres, mínimas diferencias. Y aquí sí se observa diferencia específicamente para el caso de las mujeres de Iztapalapa, Milpalta y Xochimilco, siendo que hay que decir, en Iztapalapa, en Xochimilco, hay universidades muy grandes, ¿no? Y Iztapalapa es la que tiene mayor concentración de población que se reconoce afromexicana en la Ciudad de México. Sí, exactamente, lo cual también es muy significativo. Entonces, pues, ¿dónde está el problema de exclusión? El problema de exclusión está a nivel municipal, específicamente en las regiones con mayor concentración de población afromexicana, y las estadísticas censales son compensadas por la Ciudad de México, por Veracruz y parcialmente por el Estado de México. Entonces, la gráfica que les mostrábamos antes, donde vemos que la cantidad de personas en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Veracruz, digamos, son mayores, pues es lo que compensa las problemáticas de exclusión que hay, ¿no? Que es muy importante porque entonces no significa que el censo o que la pregunta censal no sirva, sino que justamente pues hay que saber pues usarlo, ¿no? Y aprovecharlo. Digo, nosotras estamos aprendiendo a poder aprovecharlo, ¿no? Esto confirma una idea que ya desde 2015 nos había dicho el propio INEGI en vinculación con el CONAPRED y con la CNDH, que es lo que les decíamos antes de los municipios con 10% y más de población afromexicana, ¿no? Entonces, ellos al hacer este ejercicio nos mostraban justo, este es de inasistencia escolar, pues nos presentan de manera muy evidente los problemas de inasistencia escolar, sobre todo a partir de los 12 años, ¿no? O sea, sobre todo para la secundaria, preparatoria o nivel medio superior, y para el nivel superior, pues ahí es inmensa la diferencia. Y algunos ejemplos específicos del censo 2020, donde hay un menor acceso a la educación superior en comparación con todas las estadísticas, ¿no? O sea, con las del propio municipio, con las del estado, con las del nivel nacional, afro o no afro, son en Coajinicuilapa, Guerrero, en Acapulco, en San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa María Guazolotitlán, Santiago Pinotepa Nacional, Santo Domingo Armenta, por mencionar solo algunos, ¿no? Pero todos estos municipios son municipios con una concentración muy importante de población afromexicana. Y por ejemplo, Coajinicuilapa, pues es un centro importantísimo, ¿no? Histórico, actual, donde está el Museo de las Culturas Afromestizas, o sea, es realmente significativo, ¿no? Y los demás, pues por supuesto también.
No sé si quieras decir algo de esto antes de pasar a los otros ejemplos, Gabriela. No solamente reiterar que me parece que es como muy importante entonces, pensando en esta lógica de la inclusión y de la exclusión, que muchas veces recurrimos justamente a los datos estadísticos que tenemos para poder hacer estas valoraciones, ¿no? Y como hemos podido ver aquí, haciendo un análisis muy breve, pues, de los datos que se tienen, nos muestran cómo hay esta tensión en la producción del dato mismo, ¿no? O sea, la producción del dato nos muestra unas tensiones que no nos permitirían hacer unas afirmaciones radicales, ¿no? Sino que tenemos que ir muy con pincitas viendo de qué se trata. Porque, y eso, por lo menos para el caso de los estudios, tiene un impacto, pero si pensamos, por ejemplo, para la toma de decisiones de política pública, tiene otro impacto, ¿no? Si se van con la idea de las cifras nacionales, pues hay poco que hacer o no demasiado, cuando yo pienso que siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Por más positiva que sea la cifra. Nos habla un poco de esto. Y por el otro lado, nos muestra claramente una brecha enorme, ¿no? La brecha que hay, una brecha de desigualdad enorme entre las regiones de mayor concentración y las regiones nacionales. Y eso que nos concentramos básicamente en, como dice Cristina, en las que están más, este, donde hay mayor concentración en Guerrero y Oaxaca. No pusimos ejemplos de Veracruz, por ejemplo, que es una realidad un poco distinta. Otra cosa que me parece relevante mencionar es que en el propio censo, y eso tiene que ver con las lógicas de la autoadscripción identitaria y de los procesos, desde mi perspectiva, con los procesos de politización, es que la edad mediana en el grupo de población que se reconoce afromexicana, afrodescendiente, está entre o sea, el mayor reconocimiento, el mayor porcentaje de reconocimiento de autoadscripción identitaria está entre los 15 y los 35 años de edad, ¿no? Entonces, eso también nos habla, por otro lado, de cómo el proceso político de toma de conciencia y de reconocimiento identitario está ubicado en un sector de población que probablemente tiene trayectorias más vinculadas a la educación superior que las personas más grandes, ¿no? Porque eso también es notable en la autoadscripción identitaria, que conforme es mayor las personas, menos positivamente contestan a la pregunta de autoadscripción. Entonces aquí también nos habla de un fenómeno de cómo la identidad, y esto creo que pues les decía, y en eso vamos a avanzar más, hace parte de un proceso político, pues, no es solamente porque los datos que tenemos, los datos con los que contamos, no están contando personas a partir de sus características físicas, ¿no? Sino están recogiendo autoadscripción identitaria. Y creo que este es un elemento siempre para tenerlo presente a la hora de analizar los datos. Ya, nada más. Sí, no, y también creo que es muy importante en función de comprender y subrayar la heterogeneidad de las experiencias de las personas afrodescendientes siempre, ¿no? O sea, en términos históricos siempre lo insistimos y en términos actuales también hay que subrayarlo, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad de experiencias y por eso, pues claro, en términos de políticas públicas, pues hay que atender esa heterogeneidad, ¿no? Digo, a veces atrae mucho hacer conclusiones o políticas simplistas, pero realmente pues esas no ayudan tanto, ¿no? Entonces, bueno, solo decir eso, creo que es algo, sí, también esto que vemos de la baja, digamos, acceso a la educación superior de personas que residen en estos municipios, también es importante decir que lo que se está preguntando es las personas que residen ahí, ¿no? O sea, no quiere decir que las personas de Coajinicuilapa, originarias de ahí, no tengan mucho acceso al nivel superior, ¿no? Pero aquí posiblemente algunos estudian y después en 2020 no estaban en su lugar de origen, que en este caso sería Coajinicuilapa, por poner un ejemplo, para responder que sí tienen un estudio de licenciatura, de posgrado, etcétera, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene también incidencias importantes en términos locales y regionales, ¿no? O sea, el hecho de que personas que tienen acceso a niveles de educación superior, o incluso de posgrado, pues a lo mejor residan en cualquier otro lado del país o del mundo y no en las regiones de origen, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí.
sobre, ¿quieres? Sí, adelante. Es que antes de pasar a esta parte, solo quería decir que a eso también nos pone un poco en la perspectiva de la necesidad de estudiar, por ejemplo, de documentar las trayectorias personales de educación, ¿no? O sea, las trayectorias en educación superior y cómo están relacionadas estas trayectorias en educación superior con procesos de movilidad espacial, pero también de movilidad social, ¿no? Pensando un poco en las personas que viven en la Ciudad de México, las personas con educación superior que hemos podido pensar, hacer un recuento así como rápido de las personas que conocemos, activistas afromexicanos que residen en la Ciudad de México, que en su mayoría tienen instrucción superior, es el caso del que habla Cristina, ¿no? Que es gente que se va de sus localidades, se va de sus municipios y eso también puede verse reflejado justamente en estos resultados, ¿no? Ya, eso era, Cris. Sí, y también, digo, no vamos a acabar nunca, ¿No? pero también platicábamos mucho con Gabriela sobre el impacto también de la migración a Estados Unidos, ¿no? Personas que o sea, que no están en su lugar de origen, pero no porque se hayan ido a estudiar a una universidad, sino porque pues tuvieron que ir a trabajar y por lo visto ahora en las peores condiciones, ¿no? Como ya sabemos, en Estados Unidos, aunque también ya el fenómeno migratorio es muy complejo. Entonces, bueno, en términos de las experiencias de racismo y de discriminación, es importante mencionar que, bueno, hay muchos trabajos, pero digamos que ya sabemos que hay a lo largo de la educación básica y media superior problemas estructurales de racismo y de discriminación. También problemas en términos de los contenidos educativos, situaciones de bullying racista y también trato diferenciado o prejuicios por parte de docentes y directivos, ¿no? Esta situación en educación básica y media superior, pues digamos que es importante porque muchas veces, o sea, muchas de esas trayectorias, pues debido a estas circunstancias, ya no continúan hacia el nivel superior, ¿no? Aquí subrayar la cuestión estructural, ¿no? O sea, no son solamente, ay, es que el bullying racista no permite, no, o sea, realmente también es una cuestión estructural que dificulta ese acceso. Y en las instituciones de educación superior también, ¿no? O sea, también están estas situaciones estructurales en los contenidos educativos, bullying racista, trato diferenciado por parte de docentes o directivos y no solamente en las escuelas, sino situaciones de racismo y de discriminación en el entorno al cual migran o trabajan para estudiar. Y son justo los ejemplos que vamos a dar. Bueno, creo que los va a dar más Gabriela que yo. Bueno, aquí que les compartimos, fíjense, es curioso porque Cristina ponía uno reciente, lo levantamos, este es un testimonio que recuperamos en el año 2012, ¿no? Hace ya mucho tiempo, yo cuando ahora recuperé decía, vamos, ya llovió desde entonces, ¿no? Haciendo un ejercicio de una primera aproximación para intentar identificar este, actos de discriminación y de racismo. Entonces están hechos, no sé si ustedes recuerdan, en algunas universidades públicas, la NUYES y junto con la CEP favorecieron, ¿no?, la creación de departamentos de atención a estudiantes indígenas. Y en este intento por tratar de recuperar narrativas sobre experiencias de discriminación y de racismo, acudimos, esta es una entrevista levantada en la Autónoma, en la Benito Juárez, ¿no? En la Benito Juárez de Oaxaca, justamente a chicas que hacían parte de un poco de estas becas, de los apoyos que daba esta pequeña sección de apoyo a los estudiantes indígenas. Es una mujer joven de la comunidad del Tamal, de la Costa Chica de Oaxaca, una muy pequeñita localidad que está ahí en la Costa Chica, que tiene un alto porcentaje de población que se reconoce afrodescendiente. Esta chica, esta persona, era estudiante de Bellas Artes en aquel entonces, en 2011, y al preguntarle sobre su experiencia de incorporación a la universidad, es muy revelador lo que dice aquí, porque aunque no lo nombre explícitamente, nos deja ver cómo es percibida son percibidas esos actos, con uno de estos que tiene que ver con los malos tratos o al menos los señalamientos de su entorno escolar. Dice en la escuela que como veníamos de un pueblito, las palabras se refiere a Oaxaca, son muy cortantes, palabras que porque uno no es de aquí no las habla.
Algunos compañeros sí entendían, pero otros no. Otros porque decíamos unas palabras raras, se burlaban de nosotros. Y es lo que enfrenté yo. Por ese motivo y razón fue que yo tenía que luchar muchísimo para que mis palabras no se escucharan tan mal, ¿no? Es, dice, se burlaban y se reían de nosotras. Y yo decía, ah, caramba, o aprendo. Y yo le preguntamos, bueno, ¿y cuál fue tu solución? Digo, la entrevista es mucho más larga, ¿no? Porque habla de toda la trayectoria, pero estos fragmentos me parece que son muy reveladores. ¿Cuál fue tu solución? Aprender a hablar las palabras correctas, por lo menos decir las palabras adecuadas. Esa es la solución para que ya no se sigan burlando de la forma de hablar de un costeño. Aquí en la ciudad porque en un pueblo, ah, me vale, nadie sabe. Esa es la única forma viable de aprender así, aprender a hablar bien. Como dicen por acá en Oaxaca, habla bien o te comen viva. Por eso tomé clases de español. O sea, es una experiencia que me parece que es sumamente dura porque ella dice, eran compañeros que venían del Istmo, porque eran en los espacios en los que estaban ahí, venían del Istmo, otros muchachos, pero tenían esa actitud frente a ellos, ¿no? No hay podemos ver, no es un señalamiento explícito o directo, pero es sumamente violento y conduce a las personas a distintas cosas. Esta experiencia me parece muy fuerte porque finalmente ella decide tomar clases de español, ¿no? Aprender a hablar correctamente. En otra entrevista, no es por el habla, sino, por ejemplo, por la forma de vestir también de una persona costeña, ¿no? Me parece que viene de Collantes, no, se burlan por cómo se viste, y ella dice, es que yo como soy de la costa no tengo ropa para el frío, y entonces lo que tienen que hacer es adaptarse y cambiar, ¿no? Y comprarse ropa para el frío, pero en todos estos pequeños gestos podemos ver lo que debe enfrentar la gente al incorporarse, al intentar hacer unas trayectorias en educación superior. Aquí es también interesante esta persona forma parte con una hermana y otra amiga de ellas del mismo tamal, de un grupo de gente joven que añísimos atrás formaron parte del taller Cimarrón, que es, digamos, un núcleo en donde se fue tejiendo y se fue impulsando la reivindicación y la emergencia identitaria en la Costa Chica. Y ella llegó a Oaxaca de la mano del promotor de este taller, pero aún así, cuando llegó, y ella cuenta en su entrevista que llegó tarde, que no hizo pruebas, que no le hicieron exámenes, que ellos, los compañeros, le señalaban por eso, pero al mismo tiempo decía, pero claro, nosotros somos chinitas, refiriéndose a que tienen el cabello rizado. Y claro, allá nos decimos negritas, pero aquí es diferente. Entonces, nos parecía que era interesante recuperar este testimonio, ¿no? Gabriela, te Sí. preguntan que, porque dices que tuvo que tomar clases de español, entonces preguntan qué lengua hablaba. Digo, yo ya sé, pero para que No, tú le... habla español de la costa, o sea, habla español costeño. Entonces se burlan de ella porque se come las heces y porque dice palabras que no entienden, ¿no? Hay modismos locales que utiliza la gente de la costa que no se comprenden fuera de la costa. Por ejemplo, para decir desnudo dicen chirundo, para decir sucio dicen choco, para decir que algo está roto está chando. Entonces, una serie de palabras muy locales que se utilizan y también modismos locales y la velocidad del habla, ¿no? Porque la gente en la costa habla bastante rápido. Entonces, por eso es que es tan doloroso el testimonio, porque no habla una lengua distinta a la que habla todo el mundo. Exacto. Choco, puche, exactamente. Entonces, eso es lo que es lo más doloroso del testimonio, es eso, que tienes que aprender español cuando esa es la lengua que hablas, porque ellos no son hablantes. En este caso no era una persona hablante de lengua indígena. Hay otras personas afro que hablan amuzgo, que hablan mixteco o que hablan tlapaneco, ¿no? Y que son fenotípicamente afro, pero que hablan la lengua por sus familias, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, siguiente. Siguiente. Ah, Ujú. bueno, también hay otros factores que pusimos otros factores agravantes, ¿no? Relacionados con esto y que lo agravan. Uno es justo la necesidad de emigrar y de trabajar en lugar de estudiar, ¿no? Que ya les mencionábamos antes. También la situación de violencia e inseguridad que ocasiona
pues, digamos, problemas para los jóvenes en las propias regiones. Por supuesto, la marginación económica que hace que haya que migrar para poder estudiar, trabajar para poder estudiar o a veces ambas cosas, ¿no? Migrar y trabajar para poder estudiar. También elegir una carrera solo de acuerdo a las posibilidades, o sea, porque si pueden estudiar en una universidad en Pinotepa, por ejemplo, entonces pues tienen que elegir obviamente dentro de la oferta educativa que hay allí, ¿no? Si tienen ya la posibilidad de ir a Oaxaca o a la Ciudad de México, entonces, bueno, las posibilidades a lo mejor son diferentes. También en el caso de las mujeres, algunas abandonan los estudios justo por casarse, tener hijos. Y también otro tema importante es la falta de inclusión en los contenidos educativos. Ujú. Aquí solo pusimos algunos ejemplos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, quiero decir que más adelante, hacia el final de la presentación, que espero que nos, nos dé el tiempo, vamos a incluir algunos ejemplos donde sí hay mucha inclusión de contenidos, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar ejemplos, pues digamos, de la falta de inclusión y después ya vamos a mostrar ejemplos de inclusión. Dentro de la propia UNAM hay mucha inclusión, ¿no? Pero este es un ejemplo, pues, digamos que habría que trabajar, ¿no? Es el plan de estudios de 1999, que entiendo que sigue vigente, aunque se hizo una propuesta en 2020, pero que es propuesta, todavía no se abre. Y entonces vemos que en el caso de esta licenciatura, pues África solo está en la optativa que se titula Historia de África y lleva entre paréntesis el subtítulo Mundo Negroafricano 1, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema con este término de mundo negroafricano, ¿no? Ni es un mundo ni es negroafricano, pero bueno, ay, se nos fue ahí, perdón, un error. Bueno, dice, las culturas culminantes de la prehistoria en el Sahara está ahí incluido y dice tipos humanos, diversificación, orígenes comunes, desarrollo de una agricultura sedentaria y proliferación de las razas negras. Desecamientos del Sahara en 5000 antes de Cristo, división del continente. Perdón por los errores en la tipografía. Pero bueno, aquí lo que queríamos mostrar es esta idea de la proliferación de las razas negras en el año antes del 5000 antes. 99. O sea, cualquier cosa que eso signifique está equivocada. Y esta es la propuesta del nuevo plan de estudios de 2020, en la cual ya se incluye, más bien en la cual ya ni siquiera se menciona lo de historia de África como optativa, pero seguro que puede haber, porque pues justo ese es el punto de las optativas, ¿no? Que se puedan abrir diversas. En el caso de la materia obligatoria Historia Mundial, Historia Contemporánea, del 45 a la época actual, es el único momento en el que se presenta o se incluye África, ¿no? O sea, ya no se incluye antes en ningún momento, sino hasta ahorita en esta parte de la descolonización de Asia y África y pues nada más, ¿no? Entonces, pues es justo lo que se ve también, ay, perdón, es justo lo que se ve también en los libros de texto incluso de primaria, ¿no? Digo, ya se han cambiado actualmente, pero antes pues tenían esta problemática también. Bueno, y este es un ejemplo de una escuela de medicina y enfermería que seguro que es un ejemplo que puede extenderse a muchos lugares, ¿no? Esta es una escuela de medicina y enfermería del estado de Oaxaca. Y entonces, pues tienen en esa escuela una clínica robotizada fantástica donde, pues trabajan justo con estos robots. Tienen hombres, mujeres, bebés robotizados, pues para poder trabajar, aprender y demás. Y entonces me cuenta un profesor de allí, me dice, devolvieron los robots morenos, dijeron, gastamos mucho como para que nos mandaran eso. En la primera entrega de los robots, pues llegaron morenos y pues no, ¿no? O sea, de inmediato los devolvieron y yo hacía la reflexión, pues como si los pacientes tuvieran que ser güeros o cómo, ¿no? Bueno, estas son otras clínicas robotizadas en el país, porque ahorita vi la pregunta que dice, ¿son casos aislados? Me parece importante, ¿no? Digo, no son casos aislados, pero estas imágenes son, les decía, de Oaxaca, y yo justo pensando en qué tan generalizado puede llegar a ser eso, me puse a buscar en clínicas robotizadas en línea. Estas son algunas de distintos lugares del país en la cual vemos que ocurre lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver que no ocurre en todos los casos. Aquí hay otras que también son de Oaxaca. Hay unas que no puse de dónde son, pues un poco por para no
¿cómo se llama? Quemar a nadie, pero bueno, este es de la Universidad Técnica del Norte, en el cual vemos que el robot aquí sí es moreno, ¿no? Para seguir pensando en la inclusión o en la exclusión y también la inclusión. Este es un pedacito de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, que también nos parecía muy importante por el papel que tienen, y es de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia del Plan de Estudios 2022, y pues dice esto, ¿no? Dice, en el caso de África, se presenta el fenómeno del despoblamiento por la caza y aprehensión de los hombres capaces de resistir el trabajo esclavo, ya sea en Antillas, en las colonias españolas o en las inglesas del continente americano. Y bueno, a pesar de que a lo largo de la estrategia de las escuelas normales ya hay afortunadamente muchas menciones a la población afromexicana, afrodescendiente, y se ha tratado de incluir, o sea, es evidente este interés por incluir, pues a pesar de eso se van errores, ¿no? Y se van errores horribles, ¿no? Como porque nos habla de varias cosas. Primero, se usa el término casa, con Z, y aprehensión para referirse a los procesos de esclavitud, ¿no? Esto es terrible. Luego habla solo de hombres, cuando sabemos que también las mujeres enfrentaron estas situaciones de esclavitud. Luego dice que son capaces de resistir el trabajo esclavo, lo cual hace una vinculación entre esclavitud y fuerza, que es muy común en las ideas racializadas y racistas. Y encima, pues es de los pocos contenidos que hay para ese caso específico. Bueno, vimos o sea, como vimos pequeños ejemplos, que ahí contesto un poco lo que dice aquí, no son casos aislados. O sea, cuando recuperamos testimonios, pensamos que son testimonios que nos dan cuenta, sí, de una trayectoria particular, pero que muy probablemente están expresando experiencias mucho más comunes y generalizadas, ¿no? Entonces, así como pusimos ejemplos de estas exclusiones, diríamos, o de estas exclusiones en la inclusión, también queríamos mostrar estos otros ejemplos de estrategias de inclusión, ¿no? No solo qué pasa, estos pequeños ejemplos de exclusiones, no tanto como las que mostramos en términos de cifras, sino estas otras experiencias que también tienen que ver con necesidades y con intereses de inclusión. Un primer nivel de estas estrategias para la inclusión en la educación superior, y eso es muy relevante, y esas las hemos podido identificar recuperando trayectorias, narrativas de trayectorias de personas de activistas sobre todo, ¿no? De activistas afromexicanos, afromexicanas, y ahí, hoy, Lady, ahí tu pregunta es muy buena, y por ejemplo, ahí hay muchas mujeres que están incorporadas o incorporándose a la educación superior desde una, casi como un acto militante, ¿no? De la educación, pero nos parecía que en una primera escala tiene que ver con las estrategias personales y familiares. Una que es bien conocida y no creo que es particular de las personas afrodescendientes, sabemos, por ejemplo, entre las familias de sectores urbanos, populares que se llaman, o también entre personas indígenas, la venta de los bienes, de bienes familiares, de ganado, en la costa, por ejemplo, que tienen ganado, que son criadores de ganado, la gente vende su ganado para pagar los estudios de los hijos y las hijas, ¿no? Para que puedan hacerse cargo, para poder financiar pues los estudios, porque aunque la educación, por ejemplo, aunque vayan a la Benito Juárez, que es gratuita en el estado de Oaxaca, cuesta la manutención, ¿no? Entonces ahí hay una primera estrategia económica que favorece y busca, que promueve la inclusión en la educación superior. La otra tiene que ver con esto otro, que es la migración en las ciudades intermedias, y ligada a esto, es decir, como no hay muchas infraestructuras en el nivel local, que es en donde más falta hace, la gente tiene que moverse o a las cabeceras municipales. En la Costa Chica ni siquiera más a Pinotepa que a Coajinicuilapa en Guerrero, pero sobre todo a Acapulco, a la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México, a Puebla, etcétera, ¿no? La gente se ha movido en las trayectorias, otra vez le repito, de activistas afromexicanos, gran parte de su propio proceso de autoadscripción identitaria como afros tiene que ver con su experiencia de migración a la ciudad y de incorporación a la educación superior.
venían a estudiar en la normal o venían a estudiar en Chapingo o en otra universidad, y ahí en la confrontación de estas otras experiencias de confrontación, de señalamiento, es decir, es que tú eres el negro, tú eres negro, ¿de dónde vienes?, etcétera, ahí mismo se va desencadenando un proceso que después ha recaído y que después ha fructificado en el activismo afromexicano. Pero en las regiones de alta concentración hay procesos migratorios significativos a ciudades intermedias e incluso a la Ciudad de México. Y en este proceso migratorio, una de las estrategias es la utilización de redes familiares y de amistades para resolver la vida cotidiana. En las entrevistas esas que realicé hace años y en conversaciones con otras personas, casi todas y todos que pueden irse a las ciudades intermedias es porque tienen redes en esas ciudades, ¿no? Porque tienen parientes, hermanos, tíos, un padrino, etcétera, que favorece, que facilita la posibilidad de incorporarse, de resolver esa cotidianidad que permite la incorporación a la educación superior. Una cosa que creo que es muy importante en las narrativas, una cosa que van quedando clara casi siempre, y esto lo documenta en un estudio muy rico que hace Filomena Esset para el caso de la educación de mujeres negras en Ámsterdam y en Los Ángeles, en la educación superior, y eso está ligado justamente a la toma de conciencia, a la identificación del racismo, y eso tiene que ver con la adquisición de capitales sociales para identificar el problema. hay un, Hay posibilidades y hay un ejercicio, una agenciación para evadir los marcajes del racismo y de la exclusión, ¿no? Aunque sea discursivamente. En varias conversaciones las personas te cuentan, dicen, sí, me decían la negrita, me decían la morena y a mí no me gustaba. Y si tú preguntas, bueno, ¿y qué hacías? Ay, bueno, me valía, ¿no? O sea, como dice la otra niña, es que me vale, no me importa, no hago caso, porque yo ya sé que eso no es así. Entonces hay como un ejercicio también en la educación superior, sobre todo, y esto Cristina lo ha visto también en sus entrevistas, como está mucho más valorado mucho más negativamente esas violencias en la educación, o sea, se da testimonio de mucho mayor violencia en la educación básica y la media que en la educación superior. No quiere decir que sea menos en la educación superior. Desde mi perspectiva, tiene que ver con esos recursos que se ponen en juego para tratar de garantizar trayectorias relativamente exitosas, lo que esto quiera decir, ¿no? Y otra de las cosas que está pasando, y es lo que les digo ahora, es que la educación superior empieza a convertirse, ha tendido a convertirse también en una herramienta para la acción política. Tenemos 2 o 3 compañeras afromexicanas de la costa que han estudiado siendo mujeres ya mayores de 50 años sus carreras profesionales, su incorporación a la educación superior. Bueno, una de ellas terminó su preparatoria y entró a la licenciatura en Derecho justamente porque encuentra ahí en educación superior y en estudiar derecho la posibilidad de defender a su gente, de garantizar, de promover los derechos de sus comunidades, de no dejarse, como dicen, ¿no? Entonces, pensar un poco que también hay unas incorporaciones nuevas experiencias de puesta en valor de la educación superior y la incorporación a la educación superior no como un mandato de una trayectoria educativa larga, sino casi como un mandato para resolver cuestiones muy puntuales de su dedicación política, diría yo, ¿no? Y de su compromiso comunitario. Cuando hablamos así, hablamos casi siempre de los casos de la Costa Chica, que son los que mejor conocemos y los que más hemos trabajado. Hay casos semejantes en otras partes, ¿no? Y la pregunta de Oislady, yo la contesto de tiempo porque creo que es muy importante y está un poco en el centro de ella. Luego, otra de las posibilidades de que otras estrategias tiene que ver con la infraestructura, la creación de infraestructura y de oferta de educación superior en regiones rurales. Ustedes saben muy bien, y aquí me parece que sí volvió a entrar, estaba Gunther Dietz, ahí como ha habido un esfuerzo, ¿no?
que tiene sus resultados complejos, desiguales, etcétera, de ir creando ciertas infraestructuras de educación superior en regiones indígenas, y ahora tenemos esta, que es la que queríamos poner sobre la mesa, que está en proceso, se creó hace 6 meses más o menos, y con muchas dificultades está echando a andar la Afrouniversidad, ¿no? Entonces, pensar un poco que también hay un esfuerzo que se está haciendo ahorita y que creo que vale la pena que veamos cómo este es un modelo distinto que nos permite pensar o nos permitiría pensar en un modelo distinto de ofrecer una infraestructura de educación superior para una forma de inclusión distinta, ¿no? Esta afrouniversidad ha sido la exigencia de tener una universidad en la región, en la Costa Chica, fue una demanda de la movilización afromexicana desde hace más de 10 años, pienso yo, y fue recientemente escuchada y está en proceso, como les decía, de creación. Yo le encuentro mucho valor, a reserva de que podamos ver en el mediano plazo los resultados. Encuentro que tiene un enorme valor, primero situar en la región, ahí está marcadito en rojo, Santa María Cortijo, que es la localidad donde está ubicada la Afrouniversidad, que está muy cerca de la frontera con Guerrero y al principio en la Costa Chica, en Oaxaca. Entonces tiene un poco el propósito de ofrecer alternativas de educación tanto para los jóvenes desde más o menos Coajinicuilapa hasta Tututepec, más o menos, ¿no? Aunque Tututepec ya está un poco más lejos, podría ser una alternativa. O sea, la situación, o sea, la ubicación geográfica me parece relevante, pero me parece también, y ahí me faltó unas comillas, que es una opción que está intentando desarrollar un esfuerzo regional por tener una opción de educación afrocentrada, ¿no? O sea, porque la orientación de la Universidad Politécnica Intercultural es la oferta, así en general, en el plan de estudios, lo que están ofreciendo ahorita, está muy enfocado, por ejemplo, a desarrollo agropecuario, a manejo sustentable del medio ambiente, a gestión comunitaria, gestión y turismo comunitario, etcétera, ¿no? Por ahí, pero está claramente afrocentrada, ¿no? No es, aunque es una oferta con temáticas y con puesta en valor de los conocimientos locales y a las necesidades de la región, sí está afrocentrada y así se alinea, se está alineando a una corriente regional en la que participan Colombia, Ecuador, Costa Rica, etcétera, que van desarrollando conocimientos afrocentrados, en donde el conocimiento sobre el pasado, sobre la experiencia de la esclavización y sobre la experiencia contemporánea de las poblaciones afro está puesta en valor, está puesta en el centro, ¿no? Esta es una experiencia que todavía está por verse qué pasa, ¿no? Pero creo que vale la pena tenerla en consideración. La siguiente, Cris. Y otros esfuerzos que se hacen desde hace algún tiempo es ofrecer becas para estudios de educación superior. De las que hemos podido rastrear, la más antigua son las becas que ofrece el programa universitario sobre la interculturalidad de la UNAM, el PUIC, ¿no? Que estaba viendo los datos en el tiempo. Esta es de mucho más larga data y ofrecía becas para alumnos indígenas y ahora también afromexicanos. Desde hace no estoy muy segura si son 6 años, 8 años. En ese tiempo han ofrecido 18 becas a 18 jóvenes afromexicanos, ¿no? 18 personas jóvenes afromexicanas. También en la Universidad de Guerrero hay un programa que da becas especialmente dirigidas a jóvenes indígenas y afrodescendientes. En la Universidad de Oaxaca también hay un programa de becas para las juventudes diversas que llaman. El Instituto Politécnico Nacional también tiene ahora una oferta de becas específicamente dirigidas a jóvenes indígenas y afromexicanos. Y quería poner ahí, destacar que hay dos programas, bueno, un programa que tiene, esas son sus dos ediciones, de becas para estudios de posgrado que ofrece la Comisión de Intercambio Cultural México-Estados Unidos, la COMEXUS, que son estas becas para estudiar posgrados afuera, que si las cosas van como van, pienso que van a desaparecer, ¿no? Porque están especialmente dirigidas para afrodescendientes y con los recortes en Estados Unidos a todos los fondos dirigidos a inclusión y diversidad, es muy probable que desaparezcan.
quería llamar la atención, sobre todo en el caso del Politécnico y en el caso de Guerrero y en el caso del programa de la UNAM, el PUIC, y también pienso, creo que en el que no encontré ningún dato es en el de Oaxaca, no es que no exista, pero no encontré un dato, tiene que ver con cómo estos programas asocian la posibilidad del ingreso a la autoadscripción, pero a la autoadscripción certificada, diríamos. Todas estas piden un aval comunitario que diga que eres una persona afrodescendiente, ¿no? La de Oaxaca no la encontré, pero todas piden ese aval. Tuvimos un caso de un joven que nos escribió a la organización preguntándonos, oigan, ustedes me pueden dar una carta diciendo que soy afromexicano porque quiero pedir una beca en el Politécnico, ¿no? Entonces, los jóvenes y las jóvenes se enfrentan hoy en día en que efectivamente hay mecanismos que procuran ir allegando gente afromexicana a su oferta académica, pero tienen un candado enorme, ¿no? Y si ya era un candado problemático en el caso de los pueblos indígenas, en donde también se pide un aval comunitario, un acta del presidente ejidal, etcétera, o de la autoridad comunitaria o de la asamblea que ponga un sello, en el caso de las personas afromexicanas, esto es todavía más complejo por diversos motivos. Primero porque no toda, y si vemos las cifras, no todas las personas viven en espacios comunitarios semirurales o rurales, sino mucha gente es urbana, vive en las ciudades. Las comunidades rurales no tienen una figura de autoridad comunitaria como tal, ¿no? Eso me parece que por cómo están diseñadas las políticas ahora, conducirán finalmente a que haya una autoridad comunitaria y es además problemático porque esta petición de certificar la afrodescendencia tiende a conducir a que la decisión de quién es un afrodescendiente es externa, es una heteroadscripción, además una heteroadscripción que muchas veces está obsesionada, voy a decirlo así porque es como pienso, que está obsesionada con los marcajes racializados, que espera que un afrodescendiente sea una persona negra. Y si no lo es, se cierra la puerta, ¿no? Se cierra el candado. Creo que ese está ahí. Ok, y teníamos otra también de mostrar rápidamente qué hay, qué oferta, siguiendo un poco en la misma lógica anterior, la oferta que hay de materias en la educación superior sobre el tema de afrodescendencia, historia, presente, etcétera, de los pueblos de origen africano y afrodescendientes. De lo que hemos podido rastrear, hay más de lo que uno se imagina, pero siempre en un lugar bastante, en las optativas, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras se imparte un curso, es Afroamérica 1 y 2, que es una materia optativa de estudios latinoamericanos. También en la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural hay una materia sobre introducción a los estudios de población afrodescendiente, es una optativa, y como con la libertad de cátedra que te permite la universidad y las optativas, la libertad que te dan las optativas, esta está orientada a estudios sobre feminismos indígenas y afrodescendientes. En la Facultad de Ciencias Políticas es una optativa en la carrera de Antropología, que es relativamente reciente creación la carrera, y el PUIC tiene una sesión en la materia transversal que imparte sobre México, nación multicultural, y cursos de extensión académica. Lo mismo, y aquí hay otra realidad, está aquí la FES Acatlán, pero varios colegas que trabajan el tema incorporan en sus cursos, como es el caso en este curso de Historia de la Nueva España en la FES Acatlán, que incorporan en sus materias, aunque no está previsto que se trate del tema, ¿no? Y como vimos antes, el caso de la inclusión en la carrera de Historia. El INA una, tiene dos materias que se imparten, bueno, una línea de investigación en el posgrado de Historia y Etnohistoria, que me parece que es donde más sustantivamente se han formado investigadoras e investigadores en la materia, investigadoras hay que decirlo,
y una materia optativa en la licenciatura de etnohistoria, y también hay extensión académica que se hace desde el programa de investigación en el que trabajamos, ¿no? Pero básicamente eso es lo que tenemos. Veíamos que hay una incorporación en la currícula de la escuela normal, ¿no? También eso es importante, y no dudaría que probablemente más de un colega ha ido incorporando, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana o en la misma Autónoma de Guerrero, por ejemplo, un colega que es sociólogo estaba preocupado por temas de ambiente y en las comunidades afro, ¿no? Con la perspectiva regional, pero tenemos esto, y como volvemos un poco a la diapositiva del principio, la educación superior no solo debe incluir personas, tiene que incluir perspectivas. La inclusión también pasa por la inclusión de perspectivas que permitan generar un horizonte distinto de comprensión, en este caso, de quiénes son los afrodescendientes, el papel que han tenido en la historia, qué significa eso en la historia de México, etcétera. La siguiente, Cris, para ya ir Sí, cerrando por nada ahí. más iba a mencionar ahí que Ujú. también está la UAM de Morelos Sí, en y la Morelos. UAM del Estado de México, que también, ¿no? Y como decía Sí, Gabriela, o sea, estas son solo algunas, y ujú, es importante, o sea, hay profesores que a lo mejor incluyen uno que otro contenido, pero creo que lo que vemos en general es que eso al final no es suficiente, ¿no? ujú. Igual, o sea, hay algunas, hay optativas, aquí están algunas, seguro que hay otras más, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, termina como no siendo suficiente. Y ya vienen los comentarios de Ya, cierre. y ahora sí vamos a cerrar. Bueno, lo que le hemos presentado tenía un poco la vocación o el intento de problematizar algunas cosas. Y la primera de ellas, como lo anticipamos, tiene que ver con esta compleja dialéctica entre la autoadscripción y la heteroadscripción. ¿Quién es un afrodescendiente? Me acuerdo de la presentación de Hugo Cerón que pregunta quién es un blanco en México. Creo que sirve para eso, pero sirve también para preguntarnos siempre quién es ese sujeto. Cuando hablamos de afrodescendientes, ¿quiénes son esos sujetos y quién decide quiénes son esos sujetos? Creo que esto es muy complejo y es muy necesario de tenerlo presente, ¿no? En la pregunta, hoy Lady nos pregunta, nos dice, en cuanto a los profesores, ¿cuáles son sus posibilidades laborales dentro de las universidades? ¿Qué puestos ocupan? ¿En qué ámbitos académicos se desempeñan? ¿Cómo viven estas experiencias racistas? En la primera parte, hoy Lady, yo te podría decir, no sabemos, porque hay gente negra que se reconoce como tal, que está en la educación superior, y tenemos colegas, sociólogos, antropólogos, historiadores, que no se reconocen afro, ¿no? Y que seguramente no pondrán al frente o pondrán como parte de su trayectoria el hecho de ser afromexicanos. También hemos visto por trayectorias de colegas nuestros que no se reconocen y que acaban reconociéndose afros, ¿no? Que se incorporan un poco a los núcleos de pensamiento en historia, en antropología, y acaban pasando por estos procesos de autoadscripción, ¿no? Entonces creo que eso es justamente es esta tensión, ¿no? No podemos necesariamente saberlo, porque además no tenemos un dato estadístico que nos lo confirme, pero también creo que yo no soy tan favorable a que todo se mida, ¿no? Creo que que tiene que ver con un proceso mucho más orgánico de reconocer la afrodescendencia en este país en su enorme pluralidad, y su enorme pluralidad tiene que ver incluso con la apariencia de las personas y cómo, porque luego hay otras colegas que se reconocen negras y tienen la apariencia que tengo yo, ¿no? Entonces hay una enorme complejidad en esto. Y esto nos conduce a otro tema que ya lo habíamos mencionado, que tiene que ver con el peligro de un dominio de una perspectiva racialista en la comprensión de lo afro. Pensar que lo afro está ligado siempre al color de la piel, ¿no? Y pienso que si bien, y pensamos pues, que si bien los marcajes corporales, los marcajes del color de la piel y de la apariencia son fuertes y es donde reside la experiencia más próxima, más cercana, no son los únicos, ¿no? Y entonces es problemático cuando estamos rastreando esto, tener siempre presente, es necesario tener presente
y problematizar esto, ¿no? O sea, estamos hablando solo de gente negra, de qué personas estamos hablando y en qué lógicas estamos comprendiendo esto. Luego, otro de los problemas, ya lo decía Cristina, solo lo asiento, tiene que ver con el incipiente conocimiento que tenemos sobre la historia y el presente de los pueblos y las comunidades afromexicanas, que incluso eso repercute negativamente hasta en la toma de decisiones de hacer acciones afirmativas, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay un conocimiento muy incipiente. Y hoy decimos incipiente. Años atrás hubiéramos dicho nulo, no sabemos casi nada. Ahora es incipiente, ahora hay cada vez más, pero por eso poníamos, remarcábamos esta necesidad de incluir cada vez más, porque en la medida en que en el universo de la educación superior se incorpore, también se irá generando una opinión pública mucho más fuerte sobre este tema y las exigencias podrán ser también mucho más potentes, ¿no? Y finalmente esta que hemos podido ver en los testimonios de la lógica de la reproducción al infinito de estereotipos y de normalización del racismo en todos los ámbitos. No hemos puesto ejemplos de casos en clases, de comentarios de profesores, de los directivos, etcétera, ¿no? Pero eso está ahí presente y también creo que hay que problematizarlo. Y ya finalmente, la última, que tenía que ver con, ya lo hemos dicho a lo largo de aquí, pensar en las escalas que son como claves que nos deben ayudar a pensar. Pensar en nuestras escalas de análisis. Cuando hablamos de esto, ¿sobre qué estamos hablando? ¿Qué regiones? ¿A qué nivel? En la localidad, el municipio, el estado, la ciudad. Y aquí la escala de análisis tendría que ver también con una perspectiva de clase, porque también la heterogeneidad, y esa es la siguiente, lo afro en México es heterogéneo. Si bien la mayoría de las personas que se reconocen así están en niveles de marginación, de alta marginación, también hay distintas experiencias en ese sentido. Y no es por remarcar la trayectoria individual, pero sí pensar cómo juega eso, ¿no? Cómo está jugando en nuestros análisis este tema. Pensar en una autoadscripción situada y contextual, cómo las personas en cada contexto desarrollan distintos mecanismos de autoadscripción y esta no es permanente todo el tiempo, ¿no? Hay unas negociaciones con la autoadscripción y eso tiene que ver también con tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Incluso esta negociación con la autoadscripción tiene que ver probablemente con una manera de gestionar el racismo, ¿no? De enfrentar el racismo. Y finalmente pensar un poco, y esto creo que esto nos abre la posibilidad de estudiar, por ejemplo, trayectorias. No solo pensar en las vulnerabilidades, sino también en las aspiraciones y las fortalezas en las trayectorias de la educación superior. O sea, tener presente que las personas viven racismo, pero también lo gestionan y también hay una agenciación en la experiencia de la educación superior. Y yo me quedo ahí, no sé, Cristina. Sí, Ok. pues decir nada más varias cosas sobre las preguntas. Está también el caso de Dona Méndez, que es directora de la Escuela Superior de Turismo. Entonces quería mencionarlo por esta pregunta específica de las mujeres, ¿no? Entonces, como dice Gabriela, pues a lo mejor no hay estas estadísticas que estoy de acuerdo, ¿no? No se trata de que todo, hay nada, todo solo es importante si tenemos la estadística. Pues no, ¿no? O sea, claro que no, pero creo que sí, aunque, a pesar de que no está, digamos, esa estadística, pues podemos ir indagando algunos casos específicos, ¿no? Hay muchos que son profesores de nivel básico, bueno, o sea, preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, ¿no? No quiero dejar de mencionarlo porque si bien no son profesores de educación superior, sí son personas afromexicanas que tuvieron acceso a la educación superior y que son profesores, ¿no? Aunque sea de otros niveles. Efectivamente, una de las preguntas justamente tiene que ver con las posibilidades laborales, ¿no? O sea, si bien vemos personas afrodescendientes, por ejemplo, de otros países, o sea, nacidas en otros países, que tienen acceso a la educación superior, pues claro, justo luego lo que hay que preguntarnos es
si han podido o no encontrar una opción laboral que corresponda con ese nivel de estudios, ¿no? Y por supuesto ahí la vinculación entre educación y trabajo, ¿no? Que bueno, eso evidentemente que es una investigación que hay que hacer, ¿no? También, bueno, el racismo es creciente en Estados Unidos, pero también en México. También en México y asociado incluso con la xenofobia, ¿no? O sea, como que son cosas que ya sabemos, pero justamente la situación en Estados Unidos pues lo ha permitido ver, ¿no? O sea, muy evidentemente, tanto en Estados Unidos como en México. Este, em, Efectivamente, yo creo que puede haber como este temor que mencionas a que las personas afrodescendientes tengan un nivel de preparación alto en determinados contextos. Y eso no solamente, también está esta situación, no sé si de temor o incluso de rechazo, no sé qué palabra usaría, a que las personas en general, digamos, no o sea, tengan este acceso a educación superior e incluso a que la educación sea también más crítica, ¿no? O sea, yo creo que un poco los cuestionamientos a los libros de texto actuales, más allá de los errores que puedan tener, tiene que ver justamente con que, pues, justamente promueven otro tipo de educación que valora, pues, eso, ¿no? O sea, otro tipo de principios y no necesariamente los de, obediencia, por decirlo así. Y nada más quería mencionar, aquí muy rápido que algunos de estos casos, porque quería un poquito, es decir, hay mucha inclusión, o sea, ahorita hay como muchos espacios, coloquios, congresos, encuentros, foros en instituciones de educación superior, que obviamente ni los podemos mencionar todos porque son muchos, ¿no? Si bien no son parte de las asignaturas obligatorias ni optativas, presencia de todos estos foros, coloquios y demás, yo creo que también se relacionan justo con lo que como estudiantes de educación superior tienen o tenemos o hemos tenido acceso en esos momentos específicos, ¿no? Sin embargo, en esos momentos específicos como los coloquios, por ejemplo, foros y demás, es lamentable, pero nos encontramos siempre con un caso mínimo de una visión súper racista, súper racializada, ¿no? Entonces, Gabriela ya sabe, pero en un examen profesional de hace poco, en una tesis de licenciatura, una de las sinodales, pues se puso a cuestionar a la sustentante, a la tesista, sobre por qué decía que no existían las razas en términos biológicos, ¿no? Y ella decía, pues es evidente, decía la sinodal, es evidente que sí existen las razas y específicamente se refería a los afrodescendientes, ¿no? Y en otro coloquio que Gabriela también estaba, un colega sobre racismo y deporte, que es un profesor de licenciatura, defendía e insistía que los negros son más rápidos para correr, hablaba de raza negra, en términos de grupos raciales, incluso sin importar ningún otro término, ¿no? Entonces, ese tipo de espacios, si bien no son obligatorios, si bien no son sistemáticos, lamentablemente una sola ponencia puede hacer que un estudiante de nivel superior se quede con esa idea, ¿no? O sea, y la defienda porque la escuchó en la máxima casa de estudios, ¿no? Entonces, decir que finalmente esta cuestión de la inclusión y la exclusión es muy compleja porque en todo momento, tanto en el acceso a la educación superior como en los contenidos, como en las experiencias, puede haber tanto inclusión como exclusión, ¿no? Y ahí estamos como en medio de todo eso. Y luego quedan algunas preguntas, pero quería medio terminar aquí y luego irnos hacia las preguntas. Gracias. Creo que quedan, no, creo que hemos ido contestando, ¿no? Estefano nos pregunta si cómo nos posicionamos ante el tema de las cuotas para fortalecer la inclusión de poblaciones afromexicana y también indígena en educación superior y en general. Yo tengo una posición como medio complicada respecto de usar las cuotas como un mecanismo de garantía de derechos. Creo que valen la pena, creo que son necesarias siempre y cuando sean efectivamente temporales. Cuando dejan de ser temporales y es el único mecanismo que se emplea, me parece que son
muy problemáticas, ¿no? Y en este caso, justo acabo de hacer un texto sobre acción afirmativa en las elecciones. Otra vez nos topamos con la dificultad del tema de la autoadscripción, ¿no? Porque las instituciones no acaban de reconocer que el derecho es a autoadscribirse, sino que hay una necesidad, y esto se junta con lo que pregunta Jackie, si hablar de decir que hay gente negra y otros que son afrodescendientes sin apariencia de blancos no reproduce lógicas racialistas. Claro que reproduce lógicas racialistas, ¿no? Esa es una de mis preocupaciones, es decir, hay unas lógicas racialistas que están presentes y que cuando se aplica la política de cuotas emergen y son muy complicadas. Digo, en Brasil, por ejemplo, ha crecido muchísimo la matrícula de gente afro en las universidades y eso es muy importante, pero al mismo tiempo ha habido procesos muy complejos en los que se han utilizado incluso pruebas de ADN para que la institución decida si eres o no beneficiario de una política de cuota. Entonces a mí eso se me hace como muy complejo, ¿no? Yo sería más partidaria de que haya transformaciones mucho más radicales, ampliar la matrícula, mejorar las infraestructuras educativas desde la educación básica, o sea, acercar la educación antes que la cuota, pero entiendo que las cuotas son la solución más rápida, ¿no? Y que sí da resultados, obviamente, resultados importantes para quien lo necesita, ¿no? Para quien pueda entrar. Entonces no es un sí ni un no, sino es otra vez, una respuesta un poco compleja. O sea, incluso tanto las investigaciones más etnográficas como los propios testimonios, como también incluso las cifras censales, lo que muestran es la necesidad de generar cambios. O sea, no quiero sonar así como muy 4T, pero sí tal cual transformaciones, pues como dijo Gabriela, muy profundas y que atiendan esas necesidades específicas, en las propias regiones, ¿no? Entonces, pues diría eso, o sea, creo que, no es que las cuotas estén mal, pero a veces parecen como un parche, una curita que pues no, o sea, y después generan entonces también una serie de rechazos y de, pero ¿por qué yo no? Si yo vengo de un pueblo a lo mejor donde, o sea, pues no, ¿no? Entonces, tal vez generando estos cambios mucho más profundos desde el preescolar, pues eso es lo que sería necesario, o sea, porque sí tenemos también testimonios desde el preescolar de que tienen que abandonar la escuela, cambiar de escuela porque se enfrentan a cosas desde pequeños, ¿no? Entonces creo que sí es importante buscar algo integral y sería pues fundamental ahí el papel de las normales. O sea, ahí creo que habría que trabajar muchísimo en todas las escuelas de formadores de maestros y bueno, en general, ¿no? Entonces, nada más. Y muchísimas gracias, Gabriela, Cristina. Efectivamente, sí han estado, bueno, además de ofreciéndonos un panorama muy exhaustivo y bastante interesante de la problemática relacionada justamente, ¿no? Con la exclusión de la población afromexicana en la educación superior. A la par, nos han ofrecido varias claves de lectura, ¿no? Para comprender esta problemática a un nivel más profundo, ¿no? Y evidentemente las preguntas, si la han estado atendiendo. Yo tenía un comentario en relación con el tema de las cuotas, en el sentido de que justamente ayer conversando con un colega brasileño, y entonces retomando la experiencia de Brasil, eh, de alguna manera él sugería que efectivamente sin cambios estructurales las cuotas son una medida limitada y que no modifica la situación. Y sin embargo, él argumentaba que de repente las cuotas, esta política de cuotas, determinan después o pueden provocar cambios estructurales. Entonces, es un poco el dilema eterno entre si está antes el huevo o la gallina, pero en este caso, por lo menos lo que yo inferí de sus comentarios es que las cuotas permiten que la problemática se haga mucho más evidente y entonces, por ejemplo, que este tema de la inclusión de
contenidos o epistemologías o formas de conocimiento otras en las instituciones, se vuelva obligado porque hay estudiantes. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la transversalización de la interculturalidad en la Ibero, que vemos que muchos de los argumentos racistas y racializados en contra de ellos son que, pues, pero ¿para qué? Si no hay gente indígena en la universidad, bueno, digo, aparte la pobreza de la respuesta, argumento. obviamente un argumento tremendamente pobre cuando bien sabemos que justamente quienes más necesitamos de construirnos y transformarnos interculturalmente somos quienes habitamos zonas de privilegio, ¿no? Pero más allá de esto, este colega justamente argumentaba con respecto de lo que detona esto de generar cuotas.